Bendiciones, mis estimados hermanos. Es un gusto saludarles por este medio y poder compartir un pensamiento de la palabra del Señor. Vamos a ir a Mateo capítulo 18, versículo 19, donde dice de la siguiente manera en la versión Reina Valera 1960. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Es interesante, mis estimados hermanos, analizar la palabra cuando dice que se pusieren de acuerdo. La palabra acuerdo, sofoneo en el griego, está hablando de armonía, de armonizar. Ahora, armonizar nosotros lo podemos comprender mejor cuando hablamos un poco de música. Si usted sabe un poco de música, sabemos que diferentes notas pueden armonizar entre sí para poder hacer algo musical, algo armónico. Por ejemplo, en la guitarra o en algunos otros instrumentos conocemos algo que se llama acorde. Esos acordes están compuestos de tres notas musicales o más. Y estas notas musicales que se aplican juntamente armonizan para crear un acorde. Esto quiere decir que cada una de estas notas armoniza con la otra para poder crear algún tipo también de melodía. Es decir, hay un tipo de notas específicas que concuerdan con las otras, es decir, como si se pusieran de acuerdo para poder crear una melodía o una música. Es decir, esto es bien importante hablando en el sentido musical, porque si hay una nota que no concuerda con otra, pues obviamente no va a haber una armonía. No va a ser armonioso lo que se escuche. De tal manera que una persona que tiene un buen oído para la música, pues sabrá, esta persona no está en acuerdo. Es decir, que esta palabra así se puede emplear. Uno podría decir se equivocó o está dando una nota incierta, pero en realidad, de acuerdo a lo que significa esta palabra en griego, que está hablando de armonizar, es eso precisamente, que no está una nota de acuerdo con otra nota. Es decir, que no están creando una armonización al estar juntas. Esto es algo muy importante, hermanos, porque las personas que saben de esto en el sentido musical, pues podrían saber, ¿verdad? Que hay notas que no, que en cierta melodía o en cierta música, pues no van a concordar, van a chocar porque no hay un acuerdo entre ellas. Pues es interesante que la escritura use esta palabra en específico desde la lingüística griega, porque nos está enseñando que así es en este sentido cuando dice que se pusieran de acuerdo, que es como algo antisonante, es decir, que no está de acuerdo, es algo que no se ha puesto de acuerdo para poder trabajar de una manera. ¿Por qué comento esto? Porque que vamos empezando el año y es tan importante estar de acuerdo. Primeramente, mi estimado hermano, estar de acuerdo con la voluntad de Dios, estar de acuerdo con el deseo del corazón de nuestro Dios, estar de acuerdo, y esto de acuerdo, hermanos, es en todos los sentidos, no nada más en el sentido en el que comenta aquí esta porción, que estar de acuerdo en la tierra, es decir, con otra persona, sino en todos los sentidos, tener un acuerdo para poder alcanzar algo. Porque esto es interesante, dice, si se ponen de acuerdo acerca de cualquier cosa que pidieren, dice, les será hecho por mi Padre, que está
en los cielos. ¿Y por qué será hecho, mis estimados hermanos? Porque el acuerdo es algo muy poderoso. El acuerdo lleva unos frutos que nuestro Dios desea que haya en nuestra vida. Y es por eso que es tan importante. Ahora, en este mismo contexto de decir que se ponen de acuerdo, que si dos se ponen de acuerdo, nosotros vemos el versículo 20 que sigue, porque dice, donde están dos o tres congregados en mi nombre, es decir, que se han puesto de acuerdo en algo, dice el Señor, ahí estoy yo en medio de ellos. Es decir, que Dios aprueba, nuestro Padre Celestial aprueba de aquellos que se han puesto de acuerdo, que aquellos que han armonizado, de aquellos que han puesto a un lado las diferencias, los diferentes puntos de vista y que se han puesto de acuerdo para poder lograr algo. Y hay muchas personas que no avanzan, hermano, en la vida, sencillamente porque no se han puesto de acuerdo. Incluso en ocasiones esto puede ser con uno mismo. Hay personas que en un momento dicen algo, que quieren algo y que van a avanzar en algo y de repente ya cambian todo y uno les pregunta, oye, ¿qué pasó con aquel proyecto que tenías, aquella meta, aquel objetivo? Y de repente como que no, dice, pues ya lo dejé, siempre no, ¿qué crees que mejor voy a hacer esto o voy a hacer esto otro? Esto en el sentido de estudios, en el sentido laboral, en todos los aspectos se puede aplicar. Cuando una persona no se pone de acuerdo, no va a llegar a nada. Es una persona que puede ser llevada, como la misma escritura dice, como las olas que son llevadas de un lado para otro. Pues esta persona es una persona que duda y es llevado de un lado a otro. ¿Por qué duda? Porque no está de acuerdo. No se ha puesto de acuerdo en muchas ocasiones ni consigo mismo. Y esto es algo muy importante, mi estimado hermano, de analizar primeramente también en el sentido individual, para ver cómo estoy yo de acuerdo conmigo mismo para alcanzar algo, para poder hacer eso también con otra persona, estar de acuerdo con alguien más, porque si yo mismo no puedo, hermano, continuar, no puedo seguir con esta misma perspectiva de estar de acuerdo conmigo mismo, sino que soy de doblez, es decir, que pienso una cosa y luego pienso otra y luego otra y luego otra. Así no puedo estar yo en algún tipo de compromiso con alguien más para lograr algo, porque la persona que es así es una persona que titubea, es una persona que no sabe realmente lo que quiere. Por eso es importante entender eso de acuerdo, es decir, armonizar, como si fuese diferentes notas que están creando una melodía, se están poniendo de acuerdo y el escuchar eso pues es algo grato cuando hay un acuerdo. Esto es algo que Dios desea en nuestra vida, mi estimado hermano, porque esto va a crear un fruto del cual vamos a ver un poquito más adelante. Ahora, algo más que también es importante comentar es que dice que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo, hablábamos hace unas semanas acerca del yugo y precisamente el yugo es en dos. Y nosotros vemos que nuestro Señor Jesucristo trabajó esto con sus discípulos. Dice que los envió de dos en dos. ¿Por qué? Porque siempre el acuerdo es algo importante. En muchas ocasiones se escucha en diferentes ámbitos, sea el laboral, sea en una congregación, en los estudios, de personas que dicen, no, es que yo no estoy de acuerdo con esto, es que a mí no me parece esto, es que yo no creo así, y hay mucho desacuerdo, y no estoy diciendo que esto sea malo, pero se puede llegar a un acuerdo.
Es decir, que hablando las cosas, hablando lo que nosotros, el objetivo que tenemos, podemos llegar a un acuerdo para poder avanzar. Mientras no haya acuerdo, no se puede avanzar, no se puede dar un paso porque no se sabe en realidad hacia dónde se quiere ir. Entonces, esto de dos que se ponen de acuerdo, obviamente van a poder trabajar en una manera en la que van a poder lograr grandes cosas. Así que vamos a continuar. Y una de las cosas, hermano, en este mismo contexto, recuerde que estamos aquí en Mateo 18, acabamos de leer el versículo 19 y 20, pero seguidos de estos versículos, hermano, en el 21, dice entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, es decir, después de que el Señor les dijo esto, después de que les dijo que si se ponen dos de acuerdo, que si dos se congregan en su nombre, ahí está Él. Voy a volver a leer esta porción. Dice, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y le sigue diciendo, Pedro le pregunta, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Le pregunta. Versículo 22, Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Ok, entonces fíjese algo aquí interesante en el contexto de este versículo que nuestro Señor Jesucristo les está hablando de ponerse de acuerdo. Porque también en ocasiones tiene que ver con alguien que tal vez con alguien que haya salido mal. Y entonces por eso Pedro le hace esta pregunta, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Es decir, está hablando en el contexto de decir, bueno, me voy a poner de acuerdo con esta persona, pero ha pecado contra mí, ha hecho algo contra mí esta persona. Y le pregunta, ¿verdad, Pedro, Señor, pero cuántas veces he de perdonar a esta persona? Y el Señor Jesús le dijo, porque él le pregunta si 7. Y el Señor le dice, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Hay otro versículo que habla acerca de esto, en el cual dice, ponte de acuerdo, también usa esta palabra, ponte de acuerdo con tu adversario mientras estés en el camino, dice esa porción. Qué interesante, mi estimado hermano, porque mientras estemos nosotros en el camino, lo más importante es estar en algún tipo de acuerdo para poder, mi estimado, avanzar en ese camino. Porque según el contexto de la escritura, lo que nos enseña es que si no estamos de acuerdo, no vamos a poder lograr nuestros objetivos. Tenemos que estar en un acuerdo. Y uno de los versículos que nos hablan también de esto es en Amós capítulo 3 versículo 3 dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? ¿Andarán juntos, hermano? ¿Andarán dos personas juntas si no están de acuerdo? Y nosotros sabemos la respuesta. La respuesta es no. Porque sabemos que toda persona que está con otra y si no están de acuerdo, van a haber problemas, van a haber peleas, van a haber discusiones, van a haber argumentos, van a haber muchas cosas que no son agradables porque simplemente no hay un acuerdo. Y cuando no hay un acuerdo, nosotros podemos ver incluso que existe molestia, existe cuando una persona no está de acuerdo con otra, en el momento que empieza a dar esa persona su punto de vista, la otra
incluso en ocasiones sin haber escuchado completamente lo que quiere decir o aportar, se pone en una postura de no, es tal persona y no quiero escuchar, no quiero saber su opinión, no quiero saber lo que va a decir, porque simplemente la persona no está de acuerdo con aquella otra. Y es triste ver esto, hermanos, en todos los sentidos, y ocurre muy seguido. Puede ser incluso en el trabajo, que hay alguien así, en los estudios, donde quiera que uno esté. No falta, por lo regular, una persona con la que no tengas un acuerdo. Es decir, que siempre hay algún tipo de desacuerdo. Y cuando uno va a hablar algo, siempre habrá oposición. Siempre habrá algún sentido de que no, a mí no me parece, yo no pienso así, y siempre uno u otro tratan de buscar algún tipo de pretexto o de estar en contra a lo que la otra persona dijo. Si la otra persona dijo algo, la otra dice, no, pues es que yo no estoy de acuerdo con esto, y por esto, y cada quien tiene su forma de ver las cosas. Y le vuelvo a repetir, no que esto sea malo, es bueno en ocasiones tener diferentes perspectivas, tener diferentes puntos de vista, poder hacer las cosas no siempre vamos a hacer las cosas igual, pero sí podemos nosotros armonizar para poder desarrollar algo mucho más precioso. Cuando las notas musicales se unen entre sí, se ponen en ese acuerdo para poder hacer una melodía, no quiere decir que están dejando a un lado lo que son. No. Es decir, esa nota no deja de ser lo que es. Esa nota no deja su valor musical, sigue siendo la nota, sea do, re, mi, fa, la nota que sea, sigue siendo esa nota, pero trabajando en unidad con otra nota, pueden crear música, pueden crear una melodía preciosa. ¿Pero por qué? Porque se han puesto de acuerdo para poder desarrollar esa unión musical. Entonces, mis estimados hermanos, nosotros, de igual manera, cuando estamos en el camino del Señor, ahora ya no hablando tanto en lo secular o en el trabajo, en lo laboral, o en los estudios, en lo que sea, sino en el ámbito, hermano, de la iglesia, de la congregación, nosotros debemos de aprender a saber trabajar en acuerdo, estar de acuerdo con mis hermanos, estar de acuerdo con el pastor, estar de acuerdo con mis líderes, estar de acuerdo con aquellos con los cuales voy a trabajar. Porque si yo no estoy de acuerdo, no voy a poder desarrollar mi función de una forma más eficaz, más eficiente. Entonces, ¿cuál es el fruto de esto, hermano? Al principio del tema comentaba yo que cuando hay un acuerdo hay un fruto que se da y uno tiene unos lazos muy fuertes que se crean por este acuerdo. Nuestro Señor Jesucristo habló de esto con sus discípulos y qué bueno es tener una posición de discípulos, qué bueno es tener una posición de siervos en la casa del Señor, en la congregación del Señor, pero hay algo más que el Señor quiere, nos llamó a algo más. Y en Juan capítulo 15, versículo 13, habla de este fruto que se da y dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros, les dice el Señor, sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Versículo 15 dice, ya nos llamaré siervos, porque el siervo dice, no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Fíjese qué tremendo. Nuestro Señor Jesucristo nos llama para estar de acuerdo con Él, pero para hacer un lazo de amistad.
Es decir, que cuando nosotros nos ponemos de acuerdo con una persona, llega el momento en el que creamos un lazo de amistad. Y qué importante tener estos lazos de amistad. Porque cuando una persona crea esos lazos de amistad, por la simple amistad hace a un lado muchas otras cosas que pueden de alguna manera intervenir para no estar de acuerdo. Pero la amistad hace un lado eso. Y no estoy diciendo, no estoy hablando de tolerar cosas que no son, no, no estoy hablando de eso. Estoy hablando, mi estimado hermano, que cuando nosotros aprendemos lo que es la amistad, nosotros podemos ir más allá todavía. No solamente colaborar y a mala gana, es decir, que yo sé que esto no pasa en ningún lado, ¿verdad? Solamente estoy especulando, en donde de repente el pastor le dice a dos hermanos, hermanos, quiero que trabajen juntos ustedes en este proyecto. Y yo sé que en ningún lado pasa de que digan, ay, no, ¿por qué me pone con este hermano? ¿Por qué me pone con este hermano? No, yo no quiero trabajar. Mire, pastor, pídame lo que sea, pero no me ponga con esta persona, por favor. Le pido, le ruego, le imploro que no me ponga con esta persona. Y tal vez, hermano, el pastor inspirado por Dios, es decir, recibiendo la guianza del Espíritu Santo, ha puesto a estas personas para que puedan trabajar las diferencias que tienen, que puedan trabajar las cuestiones en las cuales no se han puesto de acuerdo y el Señor dice, bueno, pónganlos para que creen, para que se conozcan y crean esos lazos de amistad. ¿No le ha pasado a usted en alguna ocasión, mi estimado hermano, de que tenga una cierta idea, un cierto pensamiento acerca de alguien, pero que una vez que lo empieza a conocer, verdaderamente dice, ah, no es la persona que yo pensaba, no es como yo creía que era esta persona, y ahora que le he tratado a esta persona de más cerca, puedo ver que tenía un mal concepto o una mala idea de esta persona? Pues es que eso solamente puede ocurrir cuando tratamos a esa persona, es decir, de conocer realmente a alguien. Pero cuando vamos haciendo esto en el Señor, es decir, estar de acuerdo, nosotros podemos crear estos lazos de amistad. Y estos lazos de amistad nos van a ayudar mucho porque tienen que ver con el estar de acuerdo. Normalmente los amigos, y le vuelvo a repetir este punto, no quiere decir que siempre vamos a estar de acuerdo. Podemos llegar a un acuerdo, pero puede haber temas en los que uno piense de una forma y otro de otra, pero se puede llegar a un acuerdo. No porque no estemos de acuerdo en algo, es decir, porque no tengamos el mismo punto de vista, es que ya rompemos esa amistad. No, se llega a un acuerdo por la amistad. De tal manera, hermano, y cuando digo esto me refiero específicamente a una amistad con un hermano, no estoy hablando de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo es nuestra autoridad, es nuestro amigo también, pero tenemos que siempre recibir lo que Él nos da. Siempre tenemos que recibir ahí lo que Él nos ha mandado. Pero trabajando con los demás hermanos, obviamente hay parámetros también, siempre viendo que sea bíblico todo lo que se está hablando, siempre viendo que sea de edificación lo que se está haciendo, que sea de bendición, que sea de restauración para la congregación, para la iglesia, para la comunidad. Es importante esto, pero debemos de crear estos lazos de amistad. Tenemos que, porque muchas veces, en ocasiones, a los hermanos de las congregaciones los vemos los días de culto y ya, no más los vemos entre semana ni en algún momento. Y esto también es importante de cuidarlo, tampoco es para estar siempre ahí, ¿verdad? Con una persona en específico, porque a veces también esto crea algún tipo de problema, pero sí tener esa comunión con los diferentes hermanos, no solamente con una persona, sino con todos los hermanos para crear esos lazos de amistad.
en el cual nos vayamos edificando los unos a los otros, en el cual vayamos creciendo en en ese aspecto de bendición de lo que Dios quiere. Pero ¿por qué tenemos esta amistad? Porque hemos tenido esos acuerdos, como notas musicales que se han puesto de acuerdo para crear una melodía preciosa para el Señor. Y todos nosotros, hermano amado, todos producimos algún tipo de sonido en nuestra vida. ¿Qué tipo de sonido creamos nosotros? ¿Qué tipo de sonido se escucha a través de nuestra vida, de nuestro actuar, de la manera en que hacemos las cosas? Yo te invito, mi estimado hermano, a que nosotros podamos decirle, Señor, yo quiero ponerme de acuerdo primeramente, ayúdame. Si hay algo en mi vida, si soy una persona que en ocasiones pone alguna meta y de repente como que ya no, es decir, que conmigo mismo, ni conmigo mismo me puedo poner de acuerdo. Si eres una persona así, pídele al Señor que te ayude para que puedas tener esa confianza y esa fe de que cuando te pones una meta la puedas lograr. Y hay diferentes formas de hacer esto en una persona que no tiene esa disciplina, si así lo podemos llamar. Pero una vez que también tú ya estés de acuerdo y bien enfocado en las metas que Dios ha puesto en el sentido individual en tu vida, haz todo lo que puedas para alcanzarlo, pero también entiende que nosotros tenemos que ponernos de acuerdo con los demás, con nuestros hermanos, porque hay una meta y un objetivo que tenemos que alcanzar como cuerpo de Cristo. Y en nuestra congregación local es necesario también estar de acuerdo con los demás, con mis hermanos, en todas las áreas que pueda yo servir, que pueda yo disponer mi tiempo, mi vida, mi familia, todo lo que sea para poder lograr aquello. Entonces es importante, mi estimado hermano, hacer esto también y sobre todo, algo que nunca debemos de perder de vista, pues estar en un acuerdo con la voluntad de Dios. Saber qué es lo que Dios quiere, saber cuáles son las metas de Dios para mi vida y para mi familia y para los que me rodean, para mi ciudad, para mi comunidad, para la gente con la que trabajo, para la gente con la que estudio. Es decir, que de alguna manera yo puedo hacer algo para ser de bendición a aquellos que me rodean en todo momento de mi vida. Por eso es importante, mi estimado hermano, entender el poder del acuerdo. Y le repito, es como si fuese diferentes notas musicales que se ponen de acuerdo para hacer una melodía preciosa. Así será nuestra vida cuando nosotros nos ponemos de acuerdo con los demás para alcanzar una meta que es de todos, y esta meta es del corazón de Dios. Porque dice la escritura, le vuelvo a leer esta porción y con esto vamos cerrando, porque dice, hermano, el Señor en Mateo 18:20, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. El Señor está donde hay ese acuerdo. Lo podemos ver también en el Salmo 133, cuando está hablando de la armonía que viene por los hermanos que dicen, es delicioso habitar juntos en armonía. Dice, ahí envía a Dios bendición y vida eterna. Así que, mi estimado hermano, le animo en este sentido a que usted primeramente se ponga de acuerdo con usted mismo, con Dios, con los hermanos, con los demás, para poder avanzar y ser de mucha bendición para los que nos rodean. Así que un fuerte abrazo, mi estimado hermano, y le invito también, si usted quiere compartir este mensaje, que lo haga. Si usted está en YouTube y está escuchando este tema, le invito a que se suscriba al canal y que también pueda compartir. Dios les bendiga, un fuerte abrazo y hasta la próxima. Shalom.